Puerto Rico fue un enclave tecnológico de información y de comunicación militar desde principios del siglo XX, ¿verdad? Y sobre todo por la función que cumplió Puerto Rico, no solo como base naval, sino también como base de comunicaciones navales. Un enclave tecnológico es un lugar con unas características especiales donde se centraliza la tecnología inalámbrica desde la cual se puede controlar un área mucho más amplia. Luego del 25 de julio de 1898, que Estados Unidos invade Puerto Rico, le va a ceder un gobierno militar que poco a poco va a ir preparando el camino desde el punto de vista social, económico y cultural para lo que va a ser el dominio colonial de Estados Unidos en Puerto Rico. Cuando los americanos llegan a Puerto Rico, ven una red de telégrafos bastante en decaimiento. Y ellos deciden modernizar esta red a su manera. Lo que quiero que quede claro es que en Puerto Rico lo que había era una red europea de telégrafos y se convierte en una red estadounidense de telégrafos. En 1899, luego del Tratado de París, Estados Unidos inmediatamente comienza a construir una red telegráfica en Puerto Rico, tanto en Puerto Rico como en Filipinas, pero recuerden que en Filipinas va a haber una guerra que va a entorpecer un poco esa construcción. Así que en Puerto Rico es mucho más fácil y rápido. Esta construcción se hizo por la Marina de los Estados Unidos, específicamente por un cuerpo de la Marina que se llama The Signal Corps, los cuerpos de señales. Los puertorriqueños se les pagaba por ayudar a los americanos a establecer la red completa. A algunos se les pagaba 50 centavos al día y a los que trepaban los postes y ataban los cables se les pagaba 75. Así que los puertorriqueños también estuvieron envueltos en la construcción como obreros de la construcción. La llegada de los estadounidenses y la llegada de un nuevo siglo, del siglo XX, lo que va a traer va a ser más inversión estadounidense de capital extranjero para la compra de los inventos del siglo. En agosto de 1899 llega el huracán más grande que jamás ha azotado a Puerto Rico, que se llama San Ciriaco. San Ciriaco destruyó a Puerto Rico y destruyó toda la red telegráfica que los americanos habían hecho. Murieron más de 3,000 personas, las siembras de café fueron devastadas y todo Puerto Rico estuvo completamente devastado. El ejército tenía organización, tenía gente y lo pudo poner a funcionar rápidamente para tratar de corregir, por lo menos de inmediato, la mayor parte de los daños que se habían ocurrido en la isla como consecuencia del huracán. Como quien dice, ese fue un gran espacio, una gran oportunidad donde se manifestó la filantropía del gobierno estadounidense, que van a reforzar la presencia y pertinencia para algunos del capital norteamericano. Hay diferentes eventos, no solamente el huracán y la guerra, que en su totalidad va moviendo al establecimiento de la tecnología más avanzada controlada por los Estados Unidos. Entonces ellos van en la marcha inclusive inventando tecnología de acuerdo con esas necesidades, pero estas necesidades ocurren dentro de ese contexto de su alcance global. Y ya para mayo de 1900 la red telegráfica estaba en pie. Esta red consistía de atar la isla completa en 27 puntos diferentes, incluyendo Vieques y Culebras, para apoyar el control de la isla completamente por los americanos. El comandante Greeley y el comandante Squire son dos personajes de la Marina de los Estados Unidos que intervienen con Puerto Rico, dirigiendo la instalación del sistema telegráfico en Puerto Rico que culmina en 1900, y Squire describiendo la posibilidad de que Estados Unidos creara un sistema de cable submarino de la misma manera y que con el mismo alcance
que el sistema de cable submarino ingleses. A principios del siglo XX, los cables submarinos que llegaban a Puerto Rico eran de los ingleses. Pero esos cables tenían una fecha de expiración a 1908. Es decir, que en 1908 los americanos pasaban a ser dueños de esos cables submarinos. Por esta razón, los americanos no establecieron más cables submarinos en Puerto Rico y sí se enfocaron en establecer instalaciones inalámbricas en Puerto Rico. El telégrafo inalámbrico es una vertiente del telégrafo, pero la gran diferencia es que no necesita cables físicos para poder transmitir información. Esta tecnología comenzó a finales del siglo XIX, pero se afianzó como viable en 1900 con personajes como Marconi, Fessenden, Tesla y científicos que lograron probar que se podía transmitir información sin cables por vía de las ondas electromagnéticas. Henry Hertz es el primero de los científicos que prueba la viabilidad y la existencia de ondas electromagnéticas. Las ondas viajan por el espectro electromagnético que existe en el mundo. Marconi, que es un científico italiano, nacionalizado inglés, quiere establecer la tecnología inalámbrica como un elemento comercial para poder generar mucho dinero. Marconi es uno de los primeros que transmite un mensaje que atraviesa el Atlántico completo y va desde Inglaterra hasta Canadá. Para probar la tecnología del telégrafo inalámbrico, Marconi decidió narrar desde los mismos yates la Copa América. La Copa América era una carrera de yates entre Inglaterra y Estados Unidos, donde Marconi decidió poner reporteros en los barcos, transmitiendo inalámbricamente el estado de localización de cada uno de los barcos en la carrera. De esta manera se podía probar firmemente la tecnología y la funcionalidad de la tecnología inalámbrica en los barcos. Esto es sumamente importante porque hace que todos los personajes que tuvieran barcos o flotas navales, o todos los imperios que tuvieran flotas navales, se interesaran dramáticamente en esta tecnología, porque esta tecnología tenía la capacidad de comunicar los barcos unos con otros. Cuando uno tiene una base en una región, uno logra el alcance de sus comunicaciones en todo un área de mar muy amplia donde están las operaciones de los Estados Unidos. Las principales bases de los Estados Unidos en la región del Caribe, en toda la primera parte del siglo XX, fueron Panamá, Cuba, Guantánamo, la base de Guantánamo, y en Puerto Rico, San Juan y Culebra. Puerto Rico se vuelve indispensable para los Estados Unidos porque se vuelve la base desde donde todos los barcos se pueden comunicar unos con otros y a la vez con el lugar donde están sus abastecimientos de carbón. Puerto Rico y el Caribe a principios del siglo XX se va a convertir en un gran espacio de mercadeo de todos los grandes inventos universales, ya fuera de Estados Unidos o ya fuera de Europa. Como en Puerto Rico estaban los equipos de más alto poder de tecnología inalámbrica, se establecieron experimentos sumamente importantes durante el periodo de 1900 a 1910. Uno de estos experimentos fue establecido desde la base de Brent Rock en Massachusetts por Reginald Fessenden, donde él logró transmitir notas musicales que pudieron ser oídas en la casa cuna hoy en Puerto Rico, en Puerta de Tierra, que era entonces el US Radio Station de Puerto Rico, el más importante.
Es la primera vez que se oyen notas musicales que pueden atravesar miles de millas sin cables. Y esto significa literalmente el origen fundamental de la radio. La radio naval se va a ir convirtiendo en un factor importantísimo porque no tenían que estar ni cerca de tierra para poder recibir las comunicaciones navales. Y el tener colonias, control de territorios en territorios lejanos, se convierte en un factor principal para que pueda haber una marina de guerra imperial realmente. En 1903, la República de Panamá se crea y se establece la zona del Canal de Panamá como parte de los Estados Unidos. Básicamente, los Estados Unidos apoyó el establecimiento de un país nuevo, separándose de Colombia. Ese nuevo país pues, proveía todas las condiciones necesarias para hacer un canal. Equipos tecnológicos de telecomunicaciones son instalados en Panamá, en Puerto Rico, en Culebra y en los Estados Unidos, donde controlan el Mar Caribe en su totalidad para darle apoyo a la flota naval estadounidense. Ese canal le da una importancia vital al Caribe futura y por tanto todos los poderes imperiales están buscando posicionarse apropiadamente dentro de este nuevo contexto geopolítico. El mundo se vuelve un mundo lleno de conflictos. Los alemanes tratando de expandirse a África, los ingleses tratando de expandirse, los japoneses tratando de buscar terreno y muchos de ellos buscando terrenos en Sudamérica y en el Caribe. De aquí surge, por ejemplo, la crisis de Venezuela de 1903. En 1903, el presidente de Venezuela, Cipriano Castro, entra en unas deudas con los alemanes y con los ingleses, en las cuales los ingleses y los alemanes movieron flotas navales hacia las costas de Venezuela para forzar el pago de deudas. Querían obligar a Venezuela por medios militares, ¿verdad?, atacando las costas de Venezuela, y los Estados Unidos le dan un ultimátum a ese grupo de países europeos. De hecho, ese ultimátum lo da a Estados Unidos teniendo a su flota naval en Culebra. Los Estados Unidos concentra su flota en Culebra bajo Dewey, el mismo que logró la victoria naval en el 98, y entonces llevó a que Gran Bretaña abandonara esa coalición y esa coalición eventualmente se deshace, ¿verdad?, bajo el poder naval de Estados Unidos. Y de ahí entonces viene el desarrollo eventualmente del llamado corolario Roosevelt, porque los Estados Unidos plantea de que la inestabilidad financiera de los países del Caribe y Centroamérica creaba condiciones para que intervinieran los países europeos y violaran la doctrina Monroe. Y por lo tanto los Estados Unidos plantea de que para evitar esa injerencia europea, pues en algunos casos ellos tienen que actuar preventivamente a través de intervenciones para ordenar las finanzas. Digo, esto suena muy contemporáneo, para ordenar las finanzas de los países. Irónicamente, las guerras europeas lo que hicieron fue debilitar a Europa y ir fortaleciendo la emergencia de los Estados Unidos como un poder regional en el Caribe. Precisamente la apertura del Canal de Panamá fue en 1914. Es decir, comenzando la Primera Guerra Mundial, ya los Estados Unidos tenían el Canal de Panamá operando. En la guerra
ruso-japonesa de 1904-1905 surgió un evento muy especial. Los japoneses se dan cuenta de que podían interceptar los mensajes rusos porque se estaban compartiendo el mismo espectro espacial. Es decir, los mensajes están corriendo en el mismo lugar y se pueden capturar por las diferentes máquinas. Los militares se dan cuenta de esto y se dan cuenta de las posibilidades que tiene el telégrafo inalámbrico, no solo para comunicarse entre sí, sino para interceptar los mensajes del otro. Así que estamos hablando de una capacidad de coordinar las fuerzas navales muy superior cuando se tiene esa tecnología de la comunicación inalámbrica. Y no solo coordinarlo, sino también permitir las operaciones en largas distancias. A la misma vez, en este mismo conflicto, habían periodistas en barcos ingleses transmitiendo las noticias por telégrafo inalámbrico hacia Inglaterra. De momento, esa transmisión de noticias estaba afectando los mensajes militares que estaban pasando en el conflicto. Lo que quiere decir esto es que se tenía que llegar a un acuerdo con respecto a cuál eran las diferentes ondas en el espectro espacial que iban a utilizarse por los militares, el mundo comercial y todo esto. Esto llevó a crear una conferencia radiotelegráfica en 1906 en Berlín, donde se dilucidaron los elementos fundamentales para los acuerdos sobre el telégrafo inalámbrico. Para 1905, todos los barcos comerciales que salían camino a Panamá paraban en Puerto Rico. En términos comerciales, eso suena interesante, pero en términos de información es mucho más interesante, porque en Puerto Rico se concentraba toda la información de comercio de todos los barcos que venían de Europa en un solo sitio. Theodore Roosevelt era un navalista, así que Roosevelt tenía una visión muy clara de la importancia que jugaban lugares como Panamá y Puerto Rico. El presidente Roosevelt decide hacer un viaje a Panamá y a Puerto Rico al mismo tiempo que está la conferencia para demostrar las capacidades que tenía el presidente de comunicación con la Casa Blanca utilizando la tecnología inalámbrica. De más está decir que Roosevelt fue el primer presidente que como presidente viaja fuera de los Estados Unidos, y a donde viaja fue a Panamá y a Puerto Rico. En la prensa de los Estados Unidos resaltaron las capacidades que tenía el presidente de comunicación inalámbrica con las diferentes posesiones para resaltar su postura tecnológica de superioridad frente al evento que estaba pasando en Alemania de conferencia radiotelegráfica. En Estados Unidos, los americanos se dieron cuenta de que tenían que controlar el espectro espacial y crearon algo que se llama el Roosevelt Board. Y el Roosevelt Board se llevó a cabo para poner orden a los diferentes equipos inalámbricos que existían en los Estados Unidos y pasarlos todos al control de la Marina de los Estados Unidos. No solo eso, sino que el Roosevelt Board dio como consejo que la Marina controlara todas las instalaciones telegráficas inalámbricas en las posesiones, es decir, en Puerto Rico, en Hawái, en Filipinas. Todas esas instalaciones telegráficas inalámbricas iban a ser manejadas por la Marina y no por la empresa privada. Esto es un gran cambio en los Estados Unidos, enfocado siempre en la empresa privada, donde para esta tecnología de telecomunicaciones decidieron nacionalizar esa tecnología. Los Estados Unidos no solo quería controlar las telecomunicaciones en la isla, sino que quería controlar la población que residía en la isla y evitar que poderes extranjeros pudieran establecer con empresas privadas algún tipo de negocio con la tecnología inalámbrica. El presidente Roosevelt es el primer presidente de los Estados Unidos que propone formalmente ante el Congreso la ciudadanía para los puertorriqueños, y lo hizo
en varias ocasiones, en 1906, 1907 y 1908. Y esto, en mi opinión, denota un interés claro en la permanencia de la relación de Estados Unidos con Puerto Rico. Evidentemente, la ciudadanía de Estados Unidos se le otorga a los puertorriqueños en 1917, pero es importante notar cómo desde principios del siglo XX ya esto estaba en un nivel de formalidad por un presidente como el presidente Roosevelt. Luego de la invención de la radio, que viene después de la tecnología inalámbrica, del telégrafo inalámbrico, los Estados Unidos decidieron controlar por medio de ley la tecnología de la radio. Para esto desarrollan una ley que se llama the Radio Communications Act of 1912 for United States and Puerto Rico. Puerto Rico es tan importante en el mundo de las telecomunicaciones que la ley misma tiene que decir en su título que esto aplica para Puerto Rico. El Radio Act de 1912 regula la posibilidad de empresas privadas utilizando la radio tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y el papel que juegan los militares tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. En cuanto a la importancia de Puerto Rico hasta el día de hoy, debo aclarar que aunque los cables han cambiado, o sea, ahora son cables de fibra óptica, los cables submarinos a nivel global sigue siendo central para las telecomunicaciones. Nosotros vivimos bajo la impresión que todo brinca por satélite, pero la mayoría de las comunicaciones siguen siendo por cable de fibra óptica y Puerto Rico sigue siendo un punto muy importante en esa red de cables submarinos. Hoy en día a Puerto Rico llegan 14 cables físicos que manejan el 85% del todo el tráfico de Internet del mundo. Puerto Rico todavía es fundamental como enclave tecnológico para la tecnología de Internet. Imagínense, 14 de los cables, el America's Cable, Arcos Cable, varios de los cables más importantes del mundo pasan y paran en Puerto Rico. Es decir, los equipos de más alta potencia de telecomunicaciones están en Puerto Rico.